¿Cuántos están listos para la palabra de esta mañana? ¿Cuántos están listos? Lo que le voy a explicar hoy, quizás en su vida usted no lo haya escuchado. Estamos hablando durante todos estos días sobre Dios, el todo en todos. Y hemos agotado ya 5 enseñanzas anteriores. Y esta sería la 6ª enseñanza. Pero yo quiero darle un breve repaso para aquellas personas que están escuchando esta palabra por primera vez y no se pierdan el hilo del asunto. Amén, hermanos. Así que ténganme un poquito de paciencia para darle un pequeño repaso de algunos 5 o 10 minutos para que la gente se vaya ubicando acerca de lo que es esta gloriosa enseñanza. Porque dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Isaías lo describió de esta manera. Isaías dijo que el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de su palabra. No hay otra forma de uno encontrarse con Dios que no sea a través de la palabra. Y en la primera enseñanza de esta serie nosotros estuvimos explicando que Dios hace millones y millones de años era el todo en todos. También estuvimos explicando que nuestro Dios es un ser que no ha sido creado, sino que Él existe por sí mismo. Es la descripción perfecta acerca de quién es Dios. Y la palabra del Señor dice que Él es el creador de todas las cosas y que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. De hecho, cuando no había nada, ya Él era. Diga conmigo, cuando no había nada, ya Él era. ¿Cómo, pastor? Claro, ya Él era. Los científicos no han sido capaces de explicar esas cosas con claridad. La física cuántica no ha sido capaz tampoco de entender esas cosas. Los filósofos no han sido capaces de entender estas cosas. Los astrónomos no han sido capaces de entender estas cosas. El hombre ha ido al espacio, ha explorado la luna, y en estos días todos saben que la NASA mandó a 4 astronautas para explorar la luna. Y nosotros le estábamos dando seguimiento a este acontecimiento en vivo. No me perdí ese acontecimiento, yo estaba pendiente a ese acontecimiento y fue una experiencia maravillosa el contemplar la luna en la parte oscura de ella. Fue maravilloso contemplar esos videos, fue maravilloso contemplar esas fotografías y fue maravilloso ver la Tierra desde ese punto de vista, desde la luna. Todo eso fue maravilloso. Y ha sido maravilloso observar el universo, los planetas, observar el sistema solar, cómo es que funciona. Todo eso es maravilloso. Pero antes de que todo eso existiera, ya Él era. Y eso está en la Biblia. Lo que pasa es que hay muchos textos bíblicos, pero no se lo podemos leer todos, porque entonces se extendería un poquito el resumen que le voy a dar. Pero en el Salmo capítulo 90, su versículo 2, lo puede consultar ahí, lo puede confirmar ahí en su Biblia. En el Salmo 92 hay algo impresionante, y es que ese salmo dice que antes de que los montes existieran, antes de que la tierra existiera, pero antes de que los siglos de los siglos existieran, ya Él era. ¿Y qué significa eso, pastor? Eso significa que antes de que la tierra existiera,
Y antes de que los montes existieran, y en esos planetas que la ciencia ha descubierto en estos últimos tiempos, hay montañas, hay montes, hay rocas, se cree que hay minerales. Están tratando de verificar si hay vida, pero hasta ahora ellos no han descubierto vida en ningún otro planeta. Pero antes de que esos planetas existieran, antes de que los montes existieran, pero algo bien importante que dice ese salmo, y es antes de los siglos, o sea, antes de que el tiempo mismo existiera, ya Él era. Aleluya. Por eso la palabra dice que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y es el fin. Él es el principio porque comenzando el principio, Él no tiene principio porque Él existe por sí mismo. Eso significa que Él existe antes de que el tiempo existiera. Y Él es el final porque acabándose todas las cosas, todavía existe Él y seguirá existiendo. Por eso es que Él es Dios. Dígale al que está a su lado, Él es Dios. Y por eso tenemos que adorarlo, por eso tenemos que glorificarlo, por eso tenemos que levantar nuestras manos y adorar al gran yo soy, porque Él es el que era, Él es el que es y Él es el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Y eso lo estuvimos explicando con lujo de detalle en la primera enseñanza, cuando Dios era el todo en todo. Luego en la segunda enseñanza estuvimos explicando que Dios creó los seres espirituales conocidos como los ángeles. Hijo le llamó en la Biblia a los ángeles las estrellas del alba, y que las estrellas del alba se regocijaban ante la majestuosidad de nuestro Dios. Las estrellas del alba día tras día glorificaban el nombre del Señor, y entre ellos, entre esos ángeles, estaba un lucero conocido como Lucifer. Lucifer tenía un vestuario hermosísimo. Su vestuario era un vestuario sacerdotal. ¿Y por qué yo digo eso, que era un vestuario sacerdotal? Porque las mismas piedras preciosas que estaba decorando el vestuario de Lucifer son las mismas piedras preciosas que aparecen en el efod del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Las mismas piedras preciosas. O sea, el mismo nivel de distinción que tenía Lucifer fue el mismo nivel de distinción que el Señor le dio al sacerdote Aarón, dando a entender por la Biblia que Lucifer no era cualquier ángel. Lucifer era un querubín protector. Perfecto era en todo su camino desde el día en que fue creado. Él se paseaba en medio de las piedras de fuego porque era perfecto. Lucifer dirigía la gran orquesta filarmónica, para que usted entienda más o menos en nuestro lenguaje finito, voy a usar alegoría. Lucifer dirigía la gran orquesta filarmónica para adorar y glorificar al Padre Celestial. Él estaba a cargo de la adoración. Y en ese tiempo, antes de que él pecara, Dios era el todo, no solamente sobre todo lo creado, sino que era el todo de todos esos ángeles. No había la maldad, no existía el pecado, no existía la rebelión. Esa fue la segunda enseñanza donde le expliqué esa época en la que Dios era el todo, sobre todo y en todos. Y en la tercera enseñanza le expliqué que esa armonía colapsó. Esa armonía se rompió porque ese lucero, al verse rodeado de tanta belleza, pretendió ser igual a Dios. Y dijo: subiré y junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Qué torpeza más grande. ¿Cómo esa criatura pretendió ser igual al Creador? Es por eso que el pecado es un misterio.
Si usted analiza el pecado, te darás cuenta que el pecado es uno de los misterios más grandes que hay en la Biblia. Porque el pecado se originó en el corazón de ese lucero. Se originó en el corazón de Lucifer. La maldad, el orgullo, la ambición se originó en el corazón de Lucifer. Y dice la palabra que se halló en él la maldad porque pretendió un lugar que no le correspondía. Y no solamente eso, conquistó una tercera parte de los seres celestiales, de las estrellas, del alba, que son los ángeles. Hay gente que piensa que al leer esa historia, eso pasó en unos años. No, eso duró millones de años, un tiempo indefinido. No se sabe qué tiempo duró Lucifer en desobediencia, y quizás Dios dándole oportunidad para que se arrepienta, porque a todos Dios nos da la oportunidad para que reflexionemos, porque Dios es amor, su naturaleza es amor. Amén, hermanos. Y él duró millones de años en desobediencia, y duró millones de años conquistando a los ángeles, y conquistó una gran parte, porque conquistó una tercera parte de esos ángeles, los cuales, al igual que él, se rebelaron hasta que vino la sentencia y ellos fueron arrojados de delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no cohabita donde hay pecado, porque su propia naturaleza no se lo permite. Por eso él está escondido. Tú no puedes ver a Dios con tus ojos físicos, porque dice la palabra que el que lo ve se muere en ese mismo momento, porque él es 3 veces santo. Eso significa que no hay pecado en él, y él no tiene ninguna relación con el pecado. Su naturaleza propia no se lo puede permitir. Por eso fueron arrojados de delante de la presencia de Dios. Y el mismo Jesús en la eternidad dice: yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo, como un meteorito, hermanos. Cayó Lucifer porque pecó, porque desobedeció. Y dice la palabra que fuego salió de dentro de él y lo consumió, porque profanó su propio santuario. Por eso a mí me gusta cada palabra en la Biblia que no entiendo, me gusta buscar el diccionario. La palabra profanó significa despreciar la gracia de Dios. Cuando tú profanas tu propio santuario, eso significa tú despreciar el propósito de Dios para andar conforme a tus propios criterios y conforme a tus propias ideas. Y no solamente eso, significa sustituir la agenda de Dios para tú entonces fabricar tu propia agenda. Entonces te convierte en un profano, porque no aprecia lo que Dios puso en tus manos, no aprecia los dones, no aprecia los talentos, no aprecia el propósito, y entonces al despreciarlo te convierte en un profano, y por lo tanto pierde tu propósito. Por eso fuego salió de dentro de él y lo consumió, porque siendo un lucero se convirtió en un diablo. La rebelión hizo que se convirtiera en diablo. En la cuarta enseñanza estuvimos explicando que Dios creó entonces al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Pero antes de Dios crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, Dios tuvo la delicadeza de crear su hábitat primero. ¿Y cuál es su hábitat? La tierra, diga la tierra. No hay ningún otro planeta con esa característica. Por eso el testimonio de uno de los científicos, de uno de los astronautas que fue en estos días a explorar la luna, el testimonio de uno de ellos era el siguiente: yo estaba deseando volver a mi hogar, porque vivir en las condiciones en que uno estaba allá arriba no es fácil, porque Dios creó este cuerpo físico para que viva en este espacio, en esta tierra, no para que viva fuera de ella. Por eso, según la ciencia, cuando usted dura mucho en la luna, en el espacio, tus huesos se debilitan.
tus músculos se debilitan. O sea que usted tiene que estar medicándose en el espacio constantemente para mantener su salud. Tiene que estar ejercitándote constantemente para mantener un poquito tu salud. Y no puede durar mucho tiempo en el espacio, porque entonces tu cuerpo físico se va deteriorando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia revela que los cielos son los cielos de Jehová y que ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, en nuestra cuarta enseñanza, yo estuve explicando que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, pero antes de eso le creó la tierra. Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. Por eso la palabra dice en el libro de Berechí, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, que ese es otro tema que hay que explicar con profundidad, pero no tengo el tiempo de explicar ese versículo en particular. Y Dios comenzó a crear todo. Y dice la palabra que en el primer día el Señor se revela como la luz. Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Y dijo Dios: sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia. Dios creó la luz, o se reveló como la luz, en el primer día de la creación. El sol todavía no existía, la luna todavía no existía, y ya Dios se había revelado como la luz. Porque es el cuarto día que el Señor entonces crea las dos grandes lumbreras. Crea el sol y crea la luna. Y Dios crea el sol y crea la luna para beneficiarnos a nosotros. Ningún otro planeta recibe el beneficio que recibimos nosotros. Por eso la tierra fue colocada en el espacio de forma estratégica. No la colocó el Señor ni muy lejos del sol, ni muy cerca del sol. La colocó en el lugar perfecto, porque Él sigue siendo el eje que lo sustenta todo. Diga conmigo: Dios es el eje que lo sostiene todo. Dios es el eje que lo sustenta todo. Y es lo que los físicos no pueden explicar, porque no tienen revelación de la palabra. No tienen revelación de la palabra algunos de ellos. Pero tú eres un privilegiado que ha recibido revelación de la palabra de Dios. Amén. Ellos hablan de una explosión cósmica, hablan de un Big Bang. La pregunta es: si existió el Big Bang, si existió esa explosión cósmica, ¿quién fue el que la produjo? ¿Y quién era el ser que gobernaba y que gobierna todos esos movimientos cósmicos? En eso hay que pensar. La Biblia revela quién es ese ser, y ese ser se llama Dios. Se llama Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas. Y explicamos en esa cuarta enseñanza que lamentablemente, lo estoy abreviando muy grandemente, si usted quiere busque el video que está en YouTube. Explicamos que el hombre decidió él que Dios no sea su todo, porque le dio la espalda a su creador, obedeció la voz de una serpiente en vez de obedecer la voz de Dios. Y en la última enseñanza, que fue el domingo pasado, estuvimos explicando que Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Diga conmigo: Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Y surge la pregunta: ¿acaso el Padre no es el todo? ¿Acaso Dios no es el todo? Dios, como soberano que es y como el todopoderoso que es el todo. Eso es indiscutible. Lo que estamos explicando la parte que tiene que ver con lo que es la desobediencia del hombre, y es que Dios no es el todo en el corazón de muchos, porque el hombre por voluntad propia decidió que Dios no sea su todo. Dios es el todo en este tiempo en muchos, pero no es el todo en algunos. Dios es el todo en la mente de los nacidos de nuevo, pero no es el todo en aquel que está viviendo su vida en pecado y en desobediencia.
Pero Jesús vino para restaurar todo eso, y eso fue lo que explicamos en la enseñanza pasada. Pero Él como Dios, diga conmigo, Él como Dios sigue siendo el sustentador de todo, sigue siendo el creador, sigue siendo el todopoderoso. Y lo que le estoy explicando tiene base bíblica. En el Salmo capítulo 104, abra su Biblia conmigo, en el Salmo 104, que es interesante que usted entienda eso, porque hay gente en el reino de Dios, y le voy a revelar ahora una gran enseñanza. Hay gente en el reino de Dios que creen que van a pasar hambre, que se van a morir de hambre. Ay, pastor, viene alza en los precios. Ay, pastor, viene una crisis global. Ay, pastor, el FMI, y es verdad, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, hace 2 días acaba de anunciar una escasez de alimento global, que viene hambruna a nivel global. Ay, pastor, lo que viene es muy fuerte. Desde que yo tengo uso de razón, yo estoy observando que los precios suben y no bajan. Entonces, ¿me voy a fijar yo en los precios que suben y no bajan, o me voy a fijar en el sustentador de todas las cosas? Porque si Él es capaz, dígale al que está a su lado, si Él es capaz de sustentar las aves de los cielos, ¿qué no hará contigo, hombre de poca fe? Y cuando Jesús se expresó de esa manera, Jesús estaba hablando conforme a la palabra, porque Jesús había leído ese salmo que vamos a leer ahora. Ese Salmo 104, versículo 28 hasta el 30. Oye bien lo que dice ese salmo, hablando de las aves de los cielos y hablando de la creación. Dice Salmo 104, 28. 28 dice: les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quita el hálito, deja de ser y vuelven al polvo. Envía tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Fijaos bien en estos versículos bíblicos. Dice estos versículos bíblicos: les das, recogen. Él sustenta a todas las aves de los cielos, y esas aves no trabajan, y el Señor las sustenta, le provee su alimento a todas. Ahora, con esto no te estoy explicando que no trabaje, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Hello, porque eso vino como consecuencia del pecado. Esa es una de las consecuencias del pecado. Con el sudor de tu rostro te sostendrá todos los días de tu vida. El trabajo forzoso vino como consecuencia, según la Biblia, del pecado. Entonces, hoy en día, el Señor tiene promesa para nosotros, y es la siguiente: si Él pudo sustentar y puede sustentar las aves de los cielos, ¿qué no hará contigo, hombre de poca fe? Todo está subiendo, pues órale a Dios para que tus ingresos suban. Dígale al que está a su lado: si todo está subiendo, órale a Dios para que tus ingresos también puedan subir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra que Dios sacia de bien a esas aves de los cielos. Pero si Él esconde su rostro, ¿sabe qué pasa? Se turban. Eso significa, si Dios deja de ser, todos dejamos de ser en automático. Si Dios deja de existir, todos dejamos de existir en automático. Dejamos de ser y volvemos al polvo. Entonces Él envió su espíritu, y por eso fuimos creados. Y Él es quien renueva la faz de la tierra. Todo ese movimiento que hay en el espacio lo produce Él. La tierra no ha dejado de moverse. La tierra gira alrededor del sol. No se sabe a cuánto kilómetros por hora, pero hay muchos kilómetros por hora. Por lo menos yo no sé con exactitud
Sí, la ciencia lo ha dicho, pero se me olvidó el dato. Pero la Tierra gira a una velocidad increíble. Y eso es todos los días. Ahora mismo está girando la Tierra de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios protege todo. Diga, Dios es el sustentador de todo. Y Dios protege su gobierno. Porque al mismo tiempo Él está protegiendo el universo para dar seguridad a todo el ejército del cielo. Lo dice la palabra. Él es quien sustenta el mundo invisible y es quien sustenta lo visible. Él sustenta también a los ángeles de los cielos. Él sustenta a todo ser creado. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es Dios y Él nunca dejará de ser. Si Él deja de ser, el universo se convierte en un completo caos. Se convierte en un completo caos. Por eso Él nunca dejará de ser. Imagínate, póngase a pensar en esto. Si Lucifer, con rebelarse, mira lo que provocó. Lucifer se rebeló y se convirtió en el diablo. Por rebelarse, sufrió una mutación. Se transformó. Si el hombre, después que pecó, murió espiritualmente y murió físicamente, mira el caos que se armó por alterar solamente el todo de Dios. Lucifer alteró la armonía allá en los cielos y mira lo que provocó. Y Adán y Eva alteraron la armonía en el paraíso, aquí en la tierra, y mira lo que él provocó. Ahora, póngase a pensar, si Dios desaparece, ¿cuál es el caos que se va a armar? ¿Qué caos se armaría si Dios dejara de ser? Si Él es el sustentador de todo, si Él es el eje que lo sustenta todo, que lo sostiene todo. Pero gracias a Dios que Él nunca dejará de ser. Dígale al que está a su lado, Él nunca dejará de ser. Porque Él sabe quién es Él. Él sabe que Él es Dios. Él dice en su palabra, yo soy el que soy. Él dice en su palabra, yo soy el Dios todopoderoso. Él dice en su palabra, yo soy el primero y yo soy el postrero. Él dice en su palabra, fuera de mí no hay otro Dios. Dígale al que está a su lado, fuera de Él no hay otro Dios. Amén, hermanos. Lo dice Isaías 44:6. Dios es la causa del mundo visible y es la causa del mundo invisible. Dígalo conmigo, Dios es la causa del mundo visible y del mundo invisible. Y no estoy filosofando con esto, estoy enseñando una verdad escritural. No estoy enseñando ciencia, estoy enseñando la verdad gloriosa de la palabra de Dios. Esto lo pueden entender los hombres de Dios. Los que han nacido del agua y del Espíritu pueden entender esto. Amén. Dios sigue siendo el centro